En la clase anterior estábamos hablando de algunas aplicaciones geométricas. Específicamente se habló de la colinealidad para tres puntos distintos del plano del espacio y tuvimos un criterio algebraico muy sencillo para decidir esa colinealidad en base al paralelismo de vectores. También hablábamos, por ejemplo, de la ecuación vectorial de una recta, ya sea en el plano o en el espacio, y hemos llegado a la conclusión de que toda recta está determinada vectorialmente hablando por un punto y por lo que hemos llamado un vector paralelo a la recta, que es un vector no nulo, tal que toda representación de ese vector como segmento dirigido que se ancle en un punto de la recta, tiene como punto final también un punto de la recta. En otras palabras, esa representación va a descansar completamente sobre la recta. Eso es lo que vamos a llamar un vector paralelo a una recta. Y entonces en base a un punto y en base a un vector paralelo a la recta, describimos todos los puntos de la recta mediante una ecuación vectorial. Eso también fue válido para el plano. En el plano, por ejemplo, los vectores paralelos son reemplazados por la pendiente, pero los vectores paralelos mejor reemplazan a la pendiente, con la diferencia de que la pendiente es una sola, pero los vectores paralelos en realidad son infinitos. Pero además, el vector paralelo a una recta siempre existe, no así la pendiente, como es en el caso de las rectas que son paralelas al eje Y, que tienen pendiente infinito. También vimos cómo, por ejemplo, dividir un segmento en un número determinado de partes iguales, también usando, obviamente, el concepto de paralelismo de vectores y el hecho de que la norma de un escalar por un vector es justamente el absoluto del escalar por la norma del vector. Ahora vamos a mirar otras aplicaciones, entre ellas, primero la descripción de planos. Obviamente planos en el espacio. Entonces vamos a comenzar por describir vectorialmente hablando un plano. En la geometría euclidiana, generalmente un plano está determinado por tres puntos no colineales. Con eso quiero decir que si tengo tres puntos no colineales como P, Q y R en esta gráfica, entonces esos tres puntos determinan un plano único, o sea, existe un único plano que contiene a esos tres puntos. Ese es un principio de la geometría euclidiana del espacio. Queremos buscar una manera de describir un plano, pero vectorialmente hablando. Entonces, para comenzar, si yo tengo tres puntos no colineales, entonces ya sabemos que, por ejemplo, P, Q y R son tres puntos no colineales, digamos que están como en esta gráfica. Y entonces el vector PQ, que voy a llamar B, y el vector PR, que voy a llamar W, obviamente no pueden ser paralelos porque los puntos, perdón, no son colineales. Entonces B y W no son vectores paralelos. Y entonces la idea es que vamos a describir a todo el plano, lo vamos a determinar y vamos a reemplazar eso de los tres puntos no colineales por un punto, en este caso el punto P, y dos vectores como B y W, que tienen la particularidad, primero, que son vectores no nulos, segundo, que son vectores que no son paralelos entre sí, y tercero, que son vectores tales que sus representaciones, cuando se anclan en un punto del plano, como aquí por ejemplo P, para B y W están anclados en P, que sus representaciones quedan completamente contenidas en el plano, lo que vamos a llamar vectores paralelos al plano. Entonces, vectorialmente hablando, un plano va a quedar completamente determinado por un punto del plano y por dos vectores que vamos a llamar generadores del plano. Entendiendo por generadores, bueno, esta es un poquito una
un abuso del idioma con el concepto que ya teníamos de generadores de un subespacio, aunque también hay una cierta relación, ¿no? Pero la idea básica es que un par de generadores de un plano sería un par de vectores no nulos como V y W, que no son paralelos entre sí, o sea, el ángulo que forman no puede ser ni de 0 ni de 180 grados. Y tercero, que cada vector independientemente es paralelo al plano, en el sentido que ya habíamos establecido, que eso significa que toda representación como segmento dirigido del vector que se ancle en un punto del plano va a quedar descansando completamente sobre el plano. Entonces, esas son las tres cosas que vamos a necesitar: un punto y dos vectores generadores. Entonces, la cuestión es esta: cualquier punto del plano, digamos un punto S, va a quedar descrito de esta manera. Yo puedo desplazarme de P a S, obviamente si lo hago de P a S voy a quedar, ese desplazamiento va a quedar totalmente sobre el plano, y lo relacionamos con B y con W de esta forma. El vector que va de P a S, por la regla del paralelogramo de vectores en este ejemplo, sería simplemente la suma de este vector que va desde P, digamos aquí desde P hasta, desde el punto P hasta el punto este de acá, más este vector de aquí, que también sería lo mismo que decir el vector que va desde acá hasta este punto de aquí. Entonces, por la regla del paralelogramo, PS va a ser igual, digamos, aquí vamos a llamar a este punto T, y a este punto vamos a llamarlo aquí, digamos, U. Entonces, lo que estoy diciendo es que este PS, el vector PS, va a ser igual al vector PT sumado con el vector TS, pero el vector TS es lo mismo que el vector PU, de PT más P por U, por la regla del paralelogramo de vectores. Pero resulta que este vector que va de P a T es paralelo a B, entonces yo puedo decir que este vector es de la forma un escalar por B, y este de acá es de la forma un escalar que voy a llamar S por W. Entonces PS sería justamente una combinación lineal de TB más, una combinación lineal de B y W, sería TB más SW. Esa es la idea de lo que vamos a llamar la ecuación de un plano, la ecuación vectorial de un plano. Obviamente yo dibujé el punto S aquí, pero el punto S puede estar en cualquier parte del plano. Por ejemplo, así como está aquí, se supone que tanto T como S son escalares positivos, porque este vector apunta en la dirección del vector B y este vector tiene la misma dirección de W. Pero si por ejemplo el punto S estuviese acá, tendría que moverme a partir de P en la dirección de B pero contraria, y después en la dirección de W, eso sí, exactamente la misma dirección. Es decir, el punto está aquí, T será negativo pero S será positivo. Si el punto está por acá, entonces para llegar por acá, debo arrancar de aquí, me muevo hacia la izquierda, sea en dirección negativa con respecto a B, o sea, T es menor que 0, y después en dirección contraria a W, entonces S es menor que 0. Y finalmente para un punto que esté por acá, de esta parte, entonces T sería positiva y S sería negativo. Entonces cualquier punto cumple con esa propiedad. Es decir, PS, como lo dije acá arriba, va a ser T por B más S por W, donde T y S son escalares, pero PS es lo mismo que S menos P, entonces despejando S, S será P más T por B más S por W. Y esta ecuación que está aquí es lo que vamos a llamar una ecuación vectorial. Una ecuación vectorial, yo puse la, pero en realidad es una, porque la ecuación vectorial no es única, como en el caso de una recta,
sería una ecuación vectorial para el plano que contiene el punto P y que tiene como dos generadores A, B y A, W. Insisto, cuando hablo de generadores del plano, me refiero a dos vectores no nulos, no paralelos entre sí, pero que son paralelos al plano, donde paralelo al plano tiene un significado similar al de paralelo a una recta, o sea que cualquier representación del vector que se ancle, en este caso en el plano, va a quedar contenido completamente en el plano. Entonces la idea es que se requieren solamente tres elementos del plano para describirlo vectorialmente hablando. Un punto, que es un punto, conocido por supuesto, y dos vectores generadores, que significa exactamente lo que está aquí. Entonces, para que más o menos quede clara la idea de vectores paralelos a un plano, por ejemplo, si se preguntaría si el vector 1, 2, 3 es paralelo al plano XY, el plano XY es el plano del piso. Entonces, ¿qué significado tendría eso? Que si yo represento este vector anclado en un punto del plano, recuerden que los vectores en sí no están anclados en punto alguno, sino que los que están anclados son sus representaciones, y de esas hay infinitas. Entonces, por ejemplo, aquí está la representación canónica. Si yo anclo el vector 1, 2, 3 en el origen del sistema de coordenadas, entonces me muevo una unidad hacia adelante, dos unidades a la derecha, tres unidades hacia arriba. Es claro que esta representación del vector 1, 2, 3 no está descansando sobre el plano XY. Entonces, claramente la respuesta a la pregunta inicial de que si este vector es paralelo al plano XY, la respuesta obviamente es no. ¿Y por qué es no? Pues sencillamente porque no satisface la definición de vector paralelo al plano. Y es que esa representación, esta representación no descansa aquí. ¿Por qué no? La representación canónica de B, canónica de B, obviamente no descansa sobre el plano XY. No está contenida en el plano XY. Porque el único punto de esa representación canónica que está en el plano XY, pues obviamente es el origen. Por lo tanto, ese vector no es paralelo al plano XY. En cambio, sí lo es 1, 2, 0, ¿no? Porque la representación de 1, 2, 0 es esta. Este vector que está aquí es una representación, vamos a llamarlo W. W es 1, 2, 0. Y como tal, 1, 2, 0 significa en la canónica que si yo arranco del origen, me muevo una unidad hacia adelante, dos unidades hacia la derecha, todavía estoy en el plano XY, pero de ahí no me muevo hacia arriba como lo hace el vector B, ni hacia abajo. Entonces la representación queda completamente contenida en el plano XY. Y obviamente no solo la canónica, cualquier representación. Si yo arranco, por ejemplo, de este punto de aquí, que está en el plano XY, me movería una unidad hacia adelante, sigo en el plano XY, dos a la derecha, sigo en el plano XY, y de ahí no me muevo ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces la representación quedaría también aquí, sobre el plano XY. Entonces ese vector 1, 2, 0 sí es paralelo al plano XY. Eso más o menos es para clarificar lo que es, para aclarar más bien
lo que es el significado de un vector paralelo a un plano. Pero volviendo al caso de la ecuación vectorial, lo que se necesita es un punto y dos vectores generadores. Eso es en cuanto a la forma vectorial de la ecuación de un plano. En realidad la ecuación vectorial no es única, porque obviamente yo puedo cambiar los puntos del plano. Por ejemplo, acá si están P, Q y R, yo puedo tomar como punto a Q, puedo tomar como vectores paralelos, por ejemplo, a QP y a RP, y también me sirve. Y realmente si yo tomo cualquier punto del plano distinto a P, Q y R, puedo armar otro vector que sea paralelo al plano, y entonces obviamente la ecuación vectorial tendrá una apariencia distinta. Sin embargo, estaremos describiendo exactamente el mismo plano. Obviamente, lo que uno necesita entonces simplemente es un punto y dos vectores generadores. En el caso en que tenga tres puntos no colineales, es muy fácil ver ya cuáles son los generadores. Se pueden tomar los vectores, o sea, de los tres puntos, sacar dos vectores, y obviamente esos dos vectores van a ser generadores del plano. Pero hay otras situaciones que veremos un poquito más adelante ahora. Por ejemplo, en la geometría también es común que un plano también esté descrito por una recta y un punto que no está en la recta. Entonces, con una recta y con un punto que no está, también se determina un plano único, y también podemos buscar una ecuación vectorial, o por dos rectas paralelas distintas, o por dos rectas que se intersectan en un punto. Entonces también tendríamos que se determina un plano. Bien, pero antes de eso vamos a ver otra manera de describir a un plano mediante una ecuación un poco diferente a la ecuación vectorial, que en realidad tiene, como en el caso de la recta, como vimos en el caso de la recta, algunas complejidades. Por ejemplo, si uno tiene dos ecuaciones vectoriales de un mismo plano, no siempre es fácil reconocer que estamos hablando del mismo plano, por la libertad que hay aquí para escoger el punto y para escoger los vectores generadores. De hecho, como decía, cualquier vector que se arme tomando dos puntos del plano me sirve como un par de generadores, o como un generador. Entonces, buscando dos vectores de esa forma, tengo un par de generadores. Entonces, existen infinitas parejas de generadores, también obviamente hay infinitos puntos, y entonces no es fácil reconocer para dos ecuaciones vectoriales diferentes o aparentemente diferentes que estamos hablando del mismo plano. Eso no pasa, por ejemplo, con una ecuación cartesiana, que es la que vamos a ver ahora. Entonces, para hablar de una ecuación cartesiana, que no es más que una ecuación lineal, la que hemos trabajado ya en tres variables, entonces esa ecuación cartesiana va a ser la ecuación de un plano, una ecuación en tres variables, una ecuación lineal en tres variables, donde los coeficientes de x, y, z no todos sean ceros. Va a ser obviamente la ecuación de un plano, como vamos a ver enseguida. Pero antes definimos lo que es una normal o un plano. Entonces un vector no nulo, un vector distinto de la terna 0, 0, 0, se dice que es normal o un plano si es ortogonal a todo vector que sea paralelo a ese plano. Esa es la definición de vector normal. Y hay una manera muy sencilla de obtener un vector normal o un plano. Miremos un teorema como este. Yo tengo que n es un vector no nulo ortogonal a un par de generadores de un plano. Cuando digo un par de generadores de un plano, estoy hablando de los vectores b y w, de los que hablamos al establecer la ecuación vectorial de un plano, que son dos vectores que son no nulos, que no son paralelos entre sí, pero que son paralelos al plano. Entonces, si yo tengo un vector que es ortogonal a cada uno de esos generadores, automáticamente vamos a probar
que tengo una normal al plano. Pero la prueba es muy sencilla. Si yo tengo, vamos a hacer la prueba aquí. Ya supongamos que B y W, tengo dos vectores en R3 obviamente, que B y W son lo que estamos llamando generadores del plano. De un plano que vamos a llamar, como es costumbre en la literatura, un plano pi. La letra pi mayúscula. Esto no es la constante universal, sino la letra pi mayúscula simplemente. ¿Qué significa eso? Ahora miramos qué significa eso. Si nosotros tenemos que W es un vector paralelo al plano, ¿qué significa eso? Significa que si yo represento a W, no, vamos a cambiar W, porque W es uno de los generadores. Vamos a llamarlo de otra forma, obviamente. Vamos a llamarlo, por ejemplo, U. Hacia aquí U es un vector paralelo al plano pi. Ya sabemos que W lo es, pero me interesa cualquier vector que sea paralelo al plano. Entonces, ¿qué pasa con U? Bueno, tengamos esto aquí y además supongamos que N es ortogonal tanto a B como a W. Esa es nuestra hipótesis. El vector N es no nulo y es ortogonal a un par de generadores. Entonces estamos suponiendo que N es ortogonal a B y N es ortogonal a W, lo cual significa que N.B es igual a 0 y N.W es igual a 0. Entonces, por un lado, esto quiere decir, esto que está aquí quiere decir que yo puedo representar a U como un segmento dirigido anclado en un punto del plano pi y la representación va a quedar totalmente sobre pi, o sea, el punto final va a quedar sobre pi. ¿Eso cómo lo digo? Entonces, esto quiere decir que entonces aquí existen dos puntos P y Q que pertenecen al plano, tales que el vector U es lo mismo que PQ, ¿de acuerdo? Es lo mismo que PQ. Pero esto, por lo que estábamos hablando allá, es lo mismo que decir, por la ecuación del plano, que cualquier segmento de este tipo se puede escribir como una combinación lineal de B con W, porque estos son los generadores del plano. Eso proviene de lo que habíamos hablado de la ecuación vectorial del plano. Solo que aquí tomé Q en vez de S. Entonces PS sería igual a TB más SW, entonces PQ sería TB más SW. Si quieren pueden cambiar la Q por S mayúscula, eso no es importante ahora. Y entonces vamos a probar que necesariamente N es ortogonal a U. Y si N es ortogonal a U y U es un vector cualquiera paralelo a P, habremos demostrado entonces que N es una normal al plano.
porque por definición, para ser normal un plano debe ser ortogonal a todo vector paralelo al plano. Entonces aquí hemos escogido un vector paralelo al plano, le hemos llamado U, y ese U se puede escribir como T por B más S por W, donde T y S obviamente son números reales. Entonces la cuestión es muy simple. Aquí T y S son reales. Y entonces calculamos que viene siendo N punto U. Entonces N punto U va a ser igual a N punto T por B más S por W. Y esto es igual, la propiedad del producto punto sería igual a T que multiplica a N punto B más S que multiplica a N punto W. Pero por esto que está aquí, tienen que decir esto que está aquí significa que N punto B es igual a 0 y también que N punto W es igual a 0. Esa es la definición de vectores ortogonales. Entonces aquí tenemos que esos dos productos puntos ambos son iguales a 0. Y por lo tanto, ustedes pueden concluir qué pasa, ¿no? Que entonces nuestro producto punto de N con U de aquí, N con U también daría igual a 0. Porque simplemente reemplazamos esto. Desde aquí pasamos acá. Y entonces esto sería simplemente T por 0 más S por 0. Entonces me quedaría simplemente 0 porque esto de aquí es 0, esto de aquí es 0. Entonces me queda 0. Y eso entonces quiere decir que N es ortogonal a U, que lo vamos a escribir como ya dije antes, como que N es ortogonal. Este teorema es bien importante, porque ¿qué es lo que establece? Establece que si yo quiero una normal a un plano, o sea, si yo quiero un vector que sea ortogonal a cada vector paralelo al plano, entonces solamente necesito hallar un vector que sea ortogonal a los dos generadores del plano o a un par de generadores cualesquiera del plano. Y entonces el problema se convierte en un problema de cómo hallar un vector que sea ortogonal a dos vectores de R3. Ese es el problema básico. Ese problema no es grave ni es complicado porque simplemente es resolver un sistema homogéneo. Entonces, antes de lo que sigue, yo quiero que miremos un poquito esa parte de los sistemas homogéneos. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo bien sencillo. En última instancia, aquí el problema es buscar un vector que sea ortogonal a dos vectores dados de R a la 3. En realidad nos interesan dos vectores que no sean paralelos porque son vectores generadores de un plano. Esa es la idea fundamental aquí. Yo quiero hacer un ejemplo primero de ese problema, del problema de buscar un vector que sea ortogonal, digamos, a dos vectores dados. Le voy a hacerlo justamente aquí, primero. Como un ejemplo un poco al margen, pero supongan ustedes esto, supongan que tenemos que, aquí tengo dos vectores, aquí tengo un vector, digamos, B, voy a tomar por ejemplo aquí 1, aquí voy a tomar 2, 3, digamos que W sea por ejemplo acá 1,
1, digamos aquí, por decir algo, 4. Y entonces yo quiero hallar un vector que sea ortogonal tanto al vector B como al vector W. Entonces, el problema es muy sencillo. Lo que se trata aquí es básicamente de buscar lo que se llama el complemento ortogonal del conjunto formado por estos dos vectores. O sea, el conjunto de todos los vectores ortogonales tanto a B como a W. Pero vamos a ver que pues son infinitos, pero que todos son generados por un solo vector. Entonces, por ejemplo, si ese vector que vamos a buscar, vamos a llamarlo, por ejemplo, un vector X, Y, Z, que sea ortogonal a B, y también que X, Y, Z sea ortogonal a W. Recuerden que este es el símbolo de la ortogonalidad. Entonces, necesariamente quiere decir que el producto del punto de los dos vectores, por ejemplo, B con este, estoy hablando de que X más Y más 2Y más bien, más 3Z tiene que ser igual a 0, por la primera condición. Y por la segunda, X más Y más 4Z tiene que ser igual a 0. El conjunto solución de este sistema homogéneo me da todos los vectores ortogonales tanto a B como a W. Pero obviamente hay infinitos, ¿no? Yo nada más quiero uno, pero vamos a buscarlos todos. ¿Cómo lo buscamos todos? Vamos a resolver el sistema. Entonces, resolviendo aquí, vamos a resolver el sistema, que es un sistema bastante simple. Entonces, vamos a hacer los cálculos para resolver el sistema homogéneo. Que tenemos aquí 1, 2, 3. Acá tenemos 1, 1, 4, aunque no es indispensable colocar la barra aquí porque la última columna no va a cambiar porque es de puros ceros, pues voy a ser muy formal colocando 0 y 0. Entonces hacemos menos 1 por la fila 1 más la fila 2 y eso me da 1, 2, 3, obviamente aquí sigue siendo 0 y quedará 0 siempre. Aquí daría 0, aquí daría menos 2 más 1 daría menos 1, aquí daría menos 3 más 4 daría 1, y aquí sigue siendo 0. Y aquí va la barra. Bien, ahora aquí vamos a hacer 2 por la fila 2 más la fila 1 para buscar un 0 aquí. Eso nos va a permitir buscar un 0 acá y después simplemente multiplicamos por menos 1 la fila 2 para que nos quede el 1 principal. Entonces nos queda 1. Aquí quedaría menos 2 más 2 daría 0. Aquí quedaría 2 más 3 daría 5. Obviamente aquí da 0. Aquí quedaría 0, 1. Aquí quedaría menos 1 y aquí quedaría 0. Y ya el problema está resuelto. ¿De cuántos
¿Cuántas soluciones hay? Pues decía infinitas, hay infinitos vectores que son ortogonales a estos dos. Desde aquí resolviendo nuestro XYZ, como ustedes saben, nuestro XYZ sería, como pueden ver, Z es una variable libre, entonces Z va a ser T, X va a ser menos 5T, Y va a ser T, porque aquí quedaría Y más Z igual a, Y menos Z igual a 0, entonces Y igual a Z, Y va a ser T, y obviamente Z es T. Y esto es lo mismo que decir 5 T que multiplica, va a quedar T que multiplica a menos 5, 1, entonces, aquí están todos los vectores que son ortogonales tanto a B como a W. Ustedes pueden verificarlo. Ustedes hacen el producto punto de este vector, no importa cuánto sea T, producto punto con B, pues le va a dar 0, ¿no? Porque le daría aquí menos 5T por 1, que es menos 5T, más 2T, más 3T, eso daría 0. Y después con 1, 1, 4 daría menos 5T, más T, más 4T también daría 0. Pero aquí, digamos que este es el vector importante porque este es un generador del espacio solución del sistema homogéneo este. De hecho, este conjunto de estos vectores de esta forma es lo que uno llama, lo que escribe de esta forma, como BW con el símbolo de la ortogonalidad acá arriba, y entonces BW sería el conjunto de todos los vectores de esta forma, o sea, la forma T menos 5, 1, 1. Eso se conoce como el complemento ortogonal del conjunto formado por B y W. Y este es generado por el vector menos 5, 1, 1. De modo que buscar un vector ortogonal a dos vectores dados, pues no es difícil, ¿no? De hecho, yo podría tomar simplemente el vector nulo. El vector nulo siempre es ortogonal a cualquier vector. Pero nos interesa el caso particular en que los vectores no son paralelos y nos interesan obviamente buscar vectores ortogonales distintos del vector nulo, como por ejemplo acá. Acá el vector nulo da cuando t es 0, pero me interesan vectores no nulos. Porque estoy pensando en el caso de la normal a un plano. ¿Se imaginan que estos son dos generadores? Si son dos generadores de un plano, entonces con esto que hice aquí ya tengo por lo menos una normal. Una normal al plano es menos 5, 1, 1. Pero tengo infinitas porque simplemente multiplico este por cualquier número diferente de 0 y también tendría una normal. Por ejemplo, el mismo 5 menos 1 es una normal, o menos 10, 2, 2 es otro vector normal y así sucesivamente. Pero esto se puede extender fácilmente. Ese es un ejercicio que está propuesto y la prueba pues más o menos podría seguir los mismos lineamientos, que es un poco larga, pero piensen en lo siguiente. En general, si ustedes tienen un vector B que es B sub 1, B sub 2, B sub 3 y W que es W sub 1, W sub 2, W sub 3, y entonces quieren buscar un vector ortogonal. Aquí vamos a suponer que B y W no son paralelos, esto que no son paralelos. Entonces, si XYZ es ortogonal a B y también XYZ
es ortogonal a W, entonces XYZ es solución, obviamente, o mejor, para decir que es solución, vamos a decir que satisface el siguiente sistema lineal. Satisface un sistema lineal homogéneo, que sería B1, B2, B3, punto X, Y, Z, sería B sub 1 por X más B sub 2 por Y más B sub 2 por Y más B sub 3 por Z igual a 0, W sub 1 por X más W sub 2 por Y más W sub 3 por Z igual a 0. Bueno, entonces hay que resolver el sistema este más o menos como hicimos acá. Es más o menos la misma idea, solo que el problema que está aquí es como no tenemos certeza de los valores de B1, B2, B3, W1, W2, B3. Entonces la cuestión se hace un poco más compleja porque habría que hacer consideraciones. Pero usualmente aplicamos también Gauss para resolverlo. No voy a hacerlo, de hacer un ejercicio, pero la idea básica es más o menos esa. Entonces, por ejemplo, uno puede eliminar aquí la X esta, puede que eh, no requieran un 1 principal acá, pero habría que hacer consideraciones con respecto a B sub 1, si es 0, si no es 0, etcétera. O si prefieren, podrían multiplicar esta ecuación por W sub 1 y esta por B sub 1, pero menos B sub 1, para que queden los mismos coeficientes y después sumar para que se elimine la X. Entonces acá le quedaría una ecuación nada más en dos variables, en Y y Z, entonces podrían despejar, digamos, Y en función de Z. Esa es más o menos la idea general. Repito lo que dije, aunque no lo voy a hacer, pero es, ustedes multiplican esta ecuación por W sub 1, le queda B1, W1 por X, más B2 por W1 por Y, más B sub 3 por W1 por Z igual a 0. Y esta por menos B sub 1. Entonces les queda menos B sub 1 por W sub 1 por X, menos B sub 1 por W sub 2 por Y, menos B sub 1 por W sub 3 por Z igual a 0. Y entonces después suman la primera a la segunda. Y entonces al sumar la segunda se elimina esta parte de acá. Y aquí me quedaría obviamente menos B1 por W sub 2Y menos B1 por W sub 3Z igual a 0 más la parte esta que sumaron, ¿no? También tienen que sumar esto. Entonces queda algo poco complejo ahí, pero lo importante es que va a quedar nada más en términos de Y y de Z. Realmente quedaría W1 por B2 menos B1 por W2 que multiplica Y. Y acá W1 por B3 menos B1 por W3 multiplicando Z igual a 0. Se podrían despejar Y en términos de Z haciendo consideraciones, obviamente. Bueno, y después que tengan Y en función de Z, van acá, reemplazarían la Y en términos de Z y les quedaría X en términos de Z, etcétera. Hecho todo eso, hecho todo eso, van a llegar más o menos a lo siguiente. El conjunto solución, el conjunto solución del sistema es lo que se llama el complemento ortogonal, lo que se escribe como esta forma, el complemento ortogonal de B W, que es el conjunto de todos los vectores ortogonales, y entonces va a ser un escalar t también multiplicado por un vector. Ese vector va a ser B2 W3 menos B3
por W sub 2, coma. B2 por W3 menos B3 por W sub 2, muy bien. Después vendría B sub 3 por W sub 1 menos B sub 1 por W sub 3, coma. Y por último quedaría entonces B1 por W sub 2 menos B sub 2 por W sub 1, quedaría cerrando aquí, tal que T pertenece a los reales. Y eso sería entonces simplemente el subespacio generado por el vector este B sub 2, W sub 3, menos B sub 3 por W sub 2 primera componente, B sub 3 por W sub 1 menos B sub 1 por W sub 3 segunda componente, y por último B sub 1 W sub 2 menos B sub 2 por W sub 1. O sea, va a ser un subespacio generado por un solo vector. Esa fórmula obviamente sale de resolver este sistema. Bueno, y haciendo algunos truquitos ahí para que quede de esa forma. Este vector que está aquí, se puede recordar más fácilmente si se escribe en notación de determinantes. Sería escrito de esta forma. Voy a escribirlo de esta forma. Bueno, primero escribo, aquí tengo, voy a escribir aquí B2, aquí B3, aquí W sub 2 y aquí W sub 3. Esa es la primera componente, un determinante 2 por 2. B2 por W3 menos B3 por W sub 2 es la primera. Para la segunda, primero voy a escribir aquí B sub 1, B sub 3 arriba, W sub 1, W sub 3, también como un determinante, pero obviamente ustedes se dan cuenta que no es exactamente lo mismo. Porque este sería B1 por W3 menos B3 por W1, que es el inverso de este. Entonces, para que sean iguales, le pongo un signo menos. Insisto, esto sale de resolver el sistema. Y por último tenemos que la última componente, o sea, esta, es simplemente B1, B2, la segunda fila es W sub 1, W sub 2. De modo que me quedaría justamente este determinante exactamente como está. Y aquí cierro el paréntesis. Y este es el vector generador escrito en notación de determinantes. Este vector es un vector muy importante, que es lo que se conoce como el producto cruz de B con W, que se simboliza así. El producto cruz de B por W. Es una ley de composición interna en R3, porque los vectores B y W están en R3 y el resultado también está en R3. ¿Por qué escribirlo de esta forma, con este menos acá? Porque es fácil de recordar. Por ejemplo, si ustedes quieren
recordar fácilmente esta fórmula. Entonces, si se van acá en lo que tengo B y W, va a hacer una, meter esto aquí en una, ustedes, por ejemplo, escriben a B aquí como es, ¿no? B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Y debajo escriben a W, que es W sub 1, W sub 2 y W sub 3. Entonces, es fácil ver cómo salen estas componentes. Por ejemplo, para la componente número 1, supongan que van aquí y quitan esta primera columna. Y entonces lo que les queda acá es justamente lo que aparece como primera componente. Ahora, en la segunda componente sería algo parecido, pero ahora quitando la segunda columna. Quito la segunda columna, me quedaría B1, B3, W1 y W3. Quitando la segunda columna, me daría esto. Pero obviamente aquí hay que tener cuidado con este signo menos, que necesariamente hay que ponerlo porque ese signo menos salió justamente de aquí. Y por último, la tercera componente es simplemente tapan esta columna y se quedan con las dos primeras, B1, B2, W1, W2. Es una manera fácil de recordar el producto cruz. Y de paso es una manera fácil de buscar un vector que es ortogonal a los dos vectores. Por ejemplo, acá eso se pudo haber hecho desde el comienzo. Por ejemplo, si yo lo hago aquí, si yo aplico ese resultado, lo aplico acá, aplico esto en el ejemplo anterior. Entonces, si yo me voy acá al comienzo y aplico eso, entonces digamos que yo voy de aquí y lo voy a aplicar en esta parte. Entonces yo simplemente hago el producto cruz de B con W. Entonces aquí el producto cruz de B con W, B cruz W sería. Entonces aquí puse B y W justamente así. Quito la primera columna, entonces me quedaría aquí 2, 3, 1 y 4. Obviamente me quedaría esto como un determinante acá. La segunda componente, que es una coma. Entonces ahora tapo esta, meto un menos primero. Ahora viene un determinante. Y dentro de ese determinante, como tapo la segunda columna, me queda 1, 3 y 1, 4. Entonces aquí me queda 1, 3 y 1, 4. Y por último, si tapo la columna 3, me queda simplemente 1, 2, 1 y 1. Ahí no hay ningún cambio de signo. Entonces me quedaría simplemente este determinante. Y entonces aquí cierro. ¿Y eso qué me da? Entonces eso me daría 2 por 4, 8, menos 3 da 5. Aquí daría 1 por 4, 4, menos 3 da 1, entonces quedaría menos 1.
Y aquí daría 1 por 1, 1, menos 2 daría menos 1. Entonces me dio 5 menos 1 menos 1. Comparen esto con el resultado este. No me dio exactamente el mismo, pero me dio un múltiplo de él. Me dio de hecho ese multiplicado por menos 1. Entonces, obviamente, si hubiéramos tenido este resultado antes, no hacemos todo este procedimiento, sino que vamos directamente al producto cruz. Es importante resaltar que este producto cruz genera, o sea, aquí también esto se puede escribir como el generado, también por 5 menos 1, que es un múltiplo de ese. Entonces, también sirve. De esa forma, el producto cruz nos da un vector ortogonal a dos vectores dados. Ese era el ejemplo que quería mostrarles y que permite entonces que tengamos un vector que es ortogonal a dos vectores no paralelos entre sí. Si son paralelos es muy claro que el producto cruz obviamente es cero. Entonces aquí está lo que hemos llamado el producto cruz. Y justamente esto es lo que acabo de hacer ahora. Y ese es el generador de su espacio solución del sistema homogéneo b.x igual a 0 y w.x igual a 0. Entonces, como un ejercicio, simplemente pueden buscar un vector ortogonal a estos dos vectores. O sea, acá simplemente hacen el producto cruz otra vez. O sea, acá producto cruz de B con W, ya saben cómo es, ¿no? Aquí va un determinante, entonces tachan esta, entonces le queda 3 menos 1, aquí les queda 1, 5, coma, menos acá, ahora quitan la segunda, entonces le queda aquí 1 menos 1, aquí les queda 2, 5, porque están quitando la segunda columna. Y por último, tachan la tercera, entonces le queda 1, 3, y acá les queda 2, 1. Y esto sería entonces 3 por 5, 15, más 1 daría 16. Aquí daría 5 más 2 daría 7, quedaría menos 7. Acá les quedaría 1 menos 6, quedaría menos 5. ¿Cuál es la propiedad de este vector? Que este vector, si los cálculos están bien hechos, debe ser ortogonal tanto a B como a W. El producto punto de este vector con este tiene que darle 0. Por ejemplo, 16 por 1 da 16, menos 7 por 3 da menos 21, menos 1 por menos 5 da más 5, por lo tanto el producto punto es 0. Igualmente ustedes pueden verificar que este por este también da 0. Y esa es entonces nuestra manera de buscar un vector ortogonal a dos vectores dados, que va a ser importante en el caso del plano para buscar un vector normal. Porque ahora viene lo que vamos a llamar la ecuación cartesiana de un plano. Si yo tengo un plano cualquiera y tengo una normal al plano, digamos n, que es a, b, c, digamos este es el vector n. Normal al plano quiere decir que es ortogonal a cualquier vector que sea paralelo al plano. El plano lo estamos llamando pi. Digamos que este punto P es un punto conocido, x0, y sub 0, z sub 0. Y si yo tomo un punto cualquiera S, yo lo dibujo aquí, pero puede estar en cualquier parte del plano. Entonces, como esta normal es normal al plano, quiere decir que es ortogonal a todo vector paralelo al plano. Entonces, si S está en el plano y P también, entonces PS es un vector paralelo al plano. Por lo tanto, PS y N deben ser ortogonales. Entonces, n.ps debe ser igual a 0. Y de ahí obtenemos entonces
como este es S menos P, se me quedaría n punto S menos P igual a 0. Desde aquí saldría que n punto S menos P es igual a 0. Pero eso implicaría entonces que n punto S menos n punto P sería igual a 0. Y pasando este para acá, entonces me quedaría justamente esto. Ese resultado es supremamente importante, porque esto es lo que vamos a llamar una ecuación cartesiana para el plano. Observen que esa ecuación es una ecuación lineal, porque tiene la forma que tiene toda ecuación lineal. Aquí S, obviamente S aquí es un punto variable, o sea, ese es X, Y, Z, porque ese puede ser cualquier punto del plano, mientras que P es un punto fijo. Como P es un punto fijo y N es una normal conocida, que es ABC, entonces esto es una constante, este es un número. Entonces, esto lo que dice es algo bien importante, dice que hay un invariante en el plano. Dice que si yo fijo una normal, o sea, normal pueden ser infinitas, por lo que decíamos antes, cualquier múltiplo de una normal también va a ser normal al plano. Puede ser más larga, puede ser más corta, puede apuntar hacia abajo, pero también es una normal al plano. Entonces hay infinitas normales. Todas son múltiplos de este vector. Entonces, obviamente, si yo fijo la normal, una vez que yo la fijo, entonces hay una cosa que no cambiará nunca y es el producto punto de esa normal con cualquier punto del plano. De modo que esto se puede ver como una ecuación, bueno, se puede ver, no, de hecho es una ecuación que de hecho es lineal en tres variables. Sería n.s igual a n.p, este es una constante, y esta es la ecuación cartesiana del plano. Entonces lo que me está diciendo es que todos los puntos que están en el plano, para estar en el plano deben ser tales que el producto punto de la normal con ese punto debe coincidir con el producto punto de la normal con el punto P que ya estaba dado. Esa es la ecuación cartesiana, que en última va a tomar esta forma, ¿no? Va a tomar esta forma, porque recuerden que n es ABC, S es XYZ, entonces ABC.XYZ me quedaría AX más BY más CZ, igual, como P es X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, sería n.P a X sub 0 más BY sub 0 más Z sub 0. Este es una constante, es el invariante del que estaba hablando, vamos a llamarlo D. Entonces la ecuación termina siendo una ecuación lineal en tres variables, AX más BY más CZ igual a D. Obviamente alguno de estos coeficientes o A o B o C tiene que ser diferente de cero porque las normales son vectores no nulos. Entonces, una ecuación lineal en tres variables con esa característica designa a un plano. Obviamente la ecuación no es única porque si yo cambio la normal, por ejemplo, puedo tomar un múltiplo de la normal original, digamos alfa por A, alfa por B, alfa por C. Pero la ventaja que hay con respecto a la ecuación vectorial es que todas las ecuaciones se reconocen enseguida como equivalentes porque van a ser múltiplos entre sí, todas. Entonces, esa es una ventaja de la ecuación cartesiana. Entonces, por ejemplo, acá busquemos una ecuación vectorial y una ecuación cartesiana para el plano que contiene estos tres puntos. Previamente hay que probar que los puntos que los puntos no son colineales, porque si fueran colineales, obviamente no sería un solo plano que los contenga, sino que habrían infinitos planos, porque una recta está en infinitos planos. Entonces primero miramos la colinealidad. Entonces para la colinealidad simplemente calculamos los vectores PQ. PQ es Q menos
P. Y como menos P es menos 1 daría menos 2. 3 menos 2 queda 1. Y 5 menos 3 queda 2. Ese es PQ. Por su parte, PR es R menos P. Y R menos P sería menos 3 menos 1 daría menos 4. 4 menos 2 que es 2. Y 7 menos 3 que es 5. Verifiquen esos cálculos. Menos 1 da menos 2, 3 menos 2 da 1 y 5 menos 3 es 2. Menos 3 menos 1 da menos 4, 4 menos 2 da 2 y 7 menos 3 da 4. Y obviamente no es 5. 7 menos 3 da 4. Entonces menos 4, 2, 4. Menos 4, 2, 4. 2, 2, no. Estos puntos son colineales. Sí, porque menos 2, 1, 2 y aquí no debe ser 7. Aquí está equivocado esto, aquí no es 7, aquí vamos a cambiarlo por 8 para que tenga sentido, si no, no tendría sentido. Entonces acá obviamente no es 4, que sería 8 menos 3, y ahora sí 8 menos 3 es 5, como había pensado antes. Le corrijamos ahí. 8 menos 3 es 5. Una vez más revisemos menos 1 es menos 2, 3 menos 2 da 1 y 5 menos 3 es 2. Acá menos 3 menos 1 da menos 4, 4 menos 2 es 2 y 8 menos 3 es 5. Entonces, obviamente no son múltiplos, ¿no? Por eso quité aquí, puse 5, acá puse 8, porque si fuera 4, este sería 2 veces este. Entonces, menos 4 o 5. Entonces, eso quiere decir que como no son múltiplos, entonces P, Q y R no son colineales. Y entonces, para buscar la ecuación vectorial, eso, como no son colineales, quiere decir que hay un plano que los contiene a ellos. Entonces, vamos a llamar aquí B, que es PQ, o sea, menos 2,12. Y acá PR, vamos a llamarlo W, PR es menos 4,2,5. Entonces estos dos vectores son generadores del plano, que son vectores no nulos, no son paralelos entre sí, pero obviamente son paralelos al plano porque están formados con puntos del plano. Y bueno, esto serviría con cualquiera de estos tres puntos para buscar una ecuación vectorial. Entonces una ecuación vectorial sería que simplemente sería X, Y, Z. Vemos acá X, Y, Z. Igual. Ustedes pueden escoger cualquiera de los tres puntos. Yo voy a escoger aquí 1, 2, 3.
más T que multiplica a B, o sea, 2 menos 2 más bien, menos 2, 1, 2, T que multiplica a menos 2, 1, 2, más S que multiplica a menos 4,25. Esa es una ecuación vectorial para el plano. Esto lo pueden escribir aquí como XYZ igual a 1 menos 2T menos 4S, 2 más T más 2S, 3 más 2T más 5S, como quieran. Pueden cambiar también 1, 2, 3 si quieren y poner en vez de 1, 2, 3, poner menos 1, 3, 5. Estos vectores también se pueden cambiar si quieren. En vez de tomar, por ejemplo, PQ, pueden tomar, digamos, QR si quieren, con PR. Seguirían siendo un par de generadores. Ahora, para la ecuación cartesiana, simplemente necesitamos una normal. Entonces, por ejemplo, hagamos primero B cruz W para buscar la normal. La normal sería ortogonal a los dos generadores. La normal, hacemos B con W. Entonces, quitamos la primera componente. Aquí me queda 1, 2. Aquí me queda 2, 5. Esa es nuestra primera componente. Para la segunda, y después la tercera, entonces tenemos, aquí va una coma, aquí va un menos primero. Entonces quitamos la segunda, entonces nos queda aquí menos 2, y aquí nos queda 2, aquí nos queda menos 4, y aquí me queda 5, coma. Quitamos la tercera, entonces me queda menos 2, 1, y acá me queda menos 4, 2. Cerramos aquí. Eso daría entonces, aquí daría 5 menos 4, aquí daría 1, aquí daría menos 10 más 8, menos 10 más 8 daría menos 2, con este menos daría 2. Acá daría menos 2 daría menos 4, menos 4 más 4 daría también 2. Entonces 1, 2, 2, si todos los cálculos están bien hechos, sería eh, un vector normal. Todo está bien hecho. 1, 2, 2, 5, menos 2, 2 y menos 4, 5, menos 2, 1 y menos 4, 2. De 5 menos 4 da 1, aquí daría menos 10 más 8 da menos 2, quedaría 2, aquí daría menos 4 más 4, aquí daría 0. El último más bien es 0. Vamos, verifiquen. Menos 2 por 2 da menos 4 y menos 4 más 4 daría 0. Entonces este es el vector normal. Si ustedes verifican, pueden verificar aquí. Producto punto de este con menos 2, 1, 2 debe dar 0. Menos 2 por 1 da menos 2 y 1 por 2 da 2, menos 2 más 2 da 0 porque la otra parte da 0. Y daría menos 4 más 4, que también da 0 porque el otro también es 0. Entonces este es el vector normal. Podemos tomar este como vector normal o podemos tomar un múltiplo cualquiera de ese vector. Y entonces lo que llamamos la ecuación cartesiana del plano, una ecuación cartesiana, porque eso depende también de la normal que escojan,
más que del punto, depende de la normal. Entonces la ecuación cartesiana es n punto, digamos s, creo que fue que llamamos s, pero s es variable, igual a n punto p. Pero recuerden que aquí s es un punto variable, o sea, s es x, y, z. Y este es nuestra n, entonces n punto s sería simplemente x más 2y, obviamente más 0z, igual a n punto p. Este 1, 2, 0 con p, pero p es 1, 2, 3, 1, 2, 0 con 1, 2, 3 daría 1 más 4, que eso es 5. Entonces daría x más 2y igual a 5. O si prefieren, para que se vean las tres, x más 2y más 0 por z igual a 5. Y obviamente los tres puntos deben satisfacer esta ecuación. 1, x que es igual a 1 más 2 por 2, 4 da 5 en el caso de p. Igualmente cuando x es menos 1, y sea 3, entonces sería menos 1 más 6 también da 5. E igualmente con el punto menos 3, 4, 8, que ya fue corregido. Y ahí tenemos dos maneras de describir un plano, mediante una ecuación vectorial o mediante una ecuación cartesiana. Quiero resaltar el hecho de que si yo cambio la normal, entonces lo que va a pasar es que cualquier otra normal va a ser un múltiplo de 1, 2, 3. 1, 2, 0, perdón. Pero cuando reemplace entonces, digamos, esta n por alfa por n, pues aquí el alfa va a quedar y aquí también va a quedar el alfa porque n está a ambos lados. En otras palabras, la ecuación que resulta si cambio la normal será un múltiplo de x más 2y igual 5 y por lo tanto será fácil reconocer que estamos hablando del mismo plano porque son múltiplos escalares y por lo tanto las ecuaciones son equivalentes. Bien, entonces tenemos así que planos pueden tener dos tipos de ecuaciones, vectoriales y cartesianas. Otra aplicación tiene que ver con las llamadas proyecciones ortogonales, pero esta y las aplicaciones de las proyecciones ortogonales, con lo que se termina prácticamente el curso, la dejamos para un video próximo. Entonces por ahora dejemos hasta ahí. El material que tienen en la página, es bueno que corrijan esto. A veces son errores de digitación y bueno, ahí vamos corrigiendo en el camino. Le cerramos acá.